Complicadísima la situación en Medio Oriente. Hay repudio por parte de buena parte de la población estadounidense de estas acciones que iniciaron el sábado pasado en alianza con Israel. Dicen personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en activo y retirados que no están dispuestos a pelear con el costo de la vida de soldados norteamericanos una guerra para Israel. España en una situación muy complicada, pues si bien a los Estados Unidos no le interesa demasiado su alianza comercial, es socio de la OTAN y bueno, le acaban de hacer manita de puerco al presidente español por parte del gobierno de los Estados Unidos. Claudia Ruiz Massieu, ¿cómo estás, diputada, exsecretaria de Relaciones Exteriores? Qué gusto pues que nos acompañes. Viendo este conflicto, yo creo que es el conflicto con mayor involucramiento de número de países, pero también con mayores efectos, digamos, lo que podría parecer un conflicto regional que tiene efectos mundiales en décadas. La verdad es que está pues muy, muy fuerte estas implicaciones que tiene y cómo se va desarrollando. Sobre todo, ¿sabes qué me llama mucho la atención, Juan? Que no hay una narrativa clara de por qué. O sea, de parte de Estados Unidos, de Israel un poco más, pero no es muy claro y quizá también por eso pues los ciudadanos americanos no están muy convencidos de qué está pasando ni las implicaciones que tienen ni los costos que va a tener para ellos en términos obviamente de vidas de sus Fuerzas Armadas, pero también de costo, ¿no? De insumos y de gasolina, etcétera. Hoy no pasó un voto que había en el Senado de Estados Unidos, ¿no? Para limitar o bloquear las facultades del presidente Trump para seguir con esta ofensiva por más tiempo. Y en medio de protestas, y en medio de protestas de militares estadounidenses. Digamos, no pasa este intento de bloqueo por 53 votos contra 47, un poco que refleja esta división ya del Senado de Estados Unidos, aunque sí hubo un senador que vota con los demócratas por limitar estas facultades del presidente Trump, un republicano, ¿no? Que vota con los demócratas. Pero el caso es que ha sido como muy errático, ¿no? Lo que dice el gobierno de Estados Unidos de por qué esta ofensiva con esta alcance, con estas implicaciones y sobre todo que no se le ve para qué ni se le ve cuándo. Como a todas las guerras, ¿no? Las empiezas pero no sabes cómo acaban. Pues ya es lo que sucedió con el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, que dijeron que iba a ser de semanas. Y lleva 4 años, ¿no? A ver, tú le das una perspectiva de larga duración a este conflicto de acuerdo a las capacidades militares de Irán. Mira, yo creo que sí, de larga duración, son muchas semanas. Además, me parece que es importante señalar que, por lo menos de lo que se ha sabido de declaraciones de tanto de funcionarios de Estados Unidos como de Israel, no necesariamente hay la misma visión de este conflicto, ni de para qué, ni cómo. Es decir, mientras el presidente Trump ha dicho, y sus funcionarios, nos interesa que haya un cambio de régimen, ¿no? Un interlocutor político que pueda hablar por Irán, que pueda eventualmente llegar a un entendimiento quizá de que cese la guerra y que pueda controlar al aparato iraní, ¿no? De seguridad y más o menos pues aún controlar y ejercer el poder en un territorio tan grande y con 90 millones de habitantes, tan disímbolos y tan complejo. Pero por otro lado, Israel dice, a mí no me interesa que haya un nuevo régimen, ni que sea estable, ni que pueda pactar con nadie. Es decir, ha habido declaraciones también que dicen, pues a nosotros, a quien nombren como líder, va a ser un objetivo para eliminarlo, y si nombran a otro, será un objetivo para eliminarlo. Y esa sí es una diferencia no solo de aproximación a este conflicto, sino de lo que se puede vislumbrar como duración, ¿no? Por un lado hay la visión de cambio de régimen, cierta estabilidad, comillas, ¿no? Que contener, que no se desborde este conflicto hacia otros países de la región. Ajá. Y por el otro lado, por parte de Israel, pues hay una visión de exterminemos cualquier capacidad de que pueda haber un régimen
que ejerza control político sobre el territorio iraní. Creo que ahí hay algo que no hemos visto cómo va a desarrollarse, porque bueno, han actuado en tándem con una cooperación sin precedente, compartiendo inteligencia sin precedente, y bueno, pues lanzando uno de los ataques más brutales que hemos visto pues, en décadas. Muy peligrosos, con efectos muy Oye, ¿tú sabes de algún país impredecibles. que se haya beneficiado con una intervención estadounidense a lo largo de la historia y de la muy amplia historia beligerante e intervencionista que ha tenido Estados Unidos? Uno. Pues mira, yo creo que ni siquiera ha sido claro que Estados Unidos en estas incursiones que ha tenido en otros países, incluso para buscar cambios de régimen o que haya regímenes más afines, no está claro que eso haya tenido buenos resultados, ¿no? Para la Irak, gente, Irán, ¿no? Irak, Porque eso ahora dicen, Irán, ¿no? la Afganistán, gente, el pueblo, que se levante contra un Vietnam, régimen no se totalitario. diga. Pues no, porque además no, a diferencia de otros lugares, o hablemos de Venezuela, que es un caso muy reciente, pues ahí se extrae a quien encabeza el gobierno, se pacta con un representante o los representantes de ese mismo gobierno para generar una especie de transición. ¿Por qué? Porque son quienes pueden garantizar el control del poder y de la fuerza pública sobre el territorio y pactan con Estados Unidos. Claro. Acá eso no es claro, no lo vimos tampoco en Siria, pero además recordemos que con los levantamientos que hubo en enero en Irán, que fueron tremendamente reprimidos, por el régimen iraní, pues tampoco hay una oposición, digamos, política que pueda enfrentarse al régimen, lo que quede del régimen, que bastante es, ¿no? Porque está afincado y anclado en una fuerza policíaca y militar muy importante, pues no hay quien pueda ejercer ese liderazgo político, si tú quieres, ¿no? No y existe. Eso creo que sí plantea una diferencia. Y volviendo a tu pregunta, pues no hay una historia de éxito. Oye, de decías intervenciones Venezuela, de Estados Unidos, el ¿no? más reciente, bueno, Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez, ¿no?, que la presidenta encargada allá en Venezuela, pues ya está haciendo un gran trabajo y que el petróleo venezolano comienza a llegar a los Estados Unidos en medio de una crisis también. Del petróleo, del precio del petróleo mundial, de que no pueden pasar por Hormuz. El estrecho de Hormuz. Exactamente. Entonces, suben vamos a escuchar lo que dijo Delcy energéticos. Rodríguez, ¿te parece? Porque las declaraciones de Delcy Rodríguez en este contexto, ¿a cuánto? Pues 2 meses. 2 meses de la intervención de en la Venezuela. intervención Vamos a en escuchar lo que Venezuela. dice la presidenta chavista. Vamos a escuchar. El gobierno de Venezuela está a la disposición para, a través de los canales de cooperación, abordar agendas concretas que beneficien tanto al pueblo de los Estados Unidos como al pueblo de Venezuela. A ver, ¿está agradeciendo Delcy Rodríguez a Donald Trump que entró a Venezuela y se llevó a Maduro? Sí, ¿no? Pues mira, yo entiendo eso. Pues imagínate, Dime si me equivoco. Eso no lo estamos viendo en Irán. O sea, en Irán no estamos viendo esa posibilidad de que alguien pueda asumir el liderazgo político, el control de las Fuerzas Armadas y policíacas y ejercer control del territorio para pactar un cese al fuego con Estados Unidos e Israel, independientemente de si Estados Unidos e Israel estuvieran dispuestos. No estamos viendo que haya esa posibilidad, incluso por como se sabe ahora que se ha elegido a quien va a suceder al Ayatollah Khomeini, pues es también su hijo y representa el ala dura. Entonces, este posible escenario en donde se pensaba que a lo mejor el ala moderada podría asumir el liderazgo y buscar un cese al fuego que termine la guerra y generar algún tipo de pacto de transición con Estados Unidos e Israel, no se ve factible. No se ve tampoco que Israel sea uno de sus objetivos. Y en ese sentido, pues yo creo que todavía tenemos conflicto para rato con efectos en todo el mundo. Sí. Y lamentablemente, pues para el pueblo iraní, pues tampoco se ve que haya en lo inmediato, pues un desenlace o una evolución, pues digamos, relativamente positiva. No. O sea, los ataques por parte de Irán o la respuesta de Irán hacia bases militares y otros objetivos en otros países han disminuido, lo que habla de su
pues más limitada capacidad militar, mientras que la capacidad militar y los ataques tanto de Israel como de Estados Unidos pues han demostrado un gran poderío y una supremacía muy significativa. Y a un gran costo, Claudia, porque... No, bueno, pues son ya los civiles los que están resintiendo y hasta económico, el tema. No, porque bueno, a ver, pues sin duda, Estados Unidos derriba un dron iraní, un dron que cuesta $2,000 y utiliza un avión que cuesta $16 millones para tirarlo. O sea, hasta en ese sentido los estadounidenses están enojados. Rápido, Brian McHiggins, te hablaba de él, un veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos que, por cierto, ha buscado un escaño en el Senado por Carolina del Norte. Fue retirado por la fuerza, por la policía del Capitolio, durante un incidente en el que intervino el senador Tim Shea, quien más tarde afirmó que pues, decidió ayudar a calmar la situación. Pero todo esto sucede en la audiencia del Subcomité de Preparación y Apoyo a la Gestión de las Fuerzas Armadas del Senado, lo que mencionabas, tras protestar contra la acción militar en Irán. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió. No one wants to fight for Israel. His hand. No queremos librar una guerra con Israel. ¿Qué hicieron? Lo sacaron del Capitolio. El país de las libertades. Pues Claudia hoy Ruiz 59% de los ciudadanos de Estados Unidos dicen no estar de acuerdo con esta acción militar, no ven con claridad en qué beneficia los intereses de Estados Unidos, sobre todo con ese despliegue, ¿no?, de fuerza, de recursos, ya también de costo de vidas humanas de Estados Unidos, y no viendo pues los objetivos ni el fin. Creo que también incide esto de la diferencia de declaraciones en cuanto a para qué y por qué y cómo entre Estados Unidos e Israel. Lo que no cabe duda es que pues, es un país complejo, muy grande en territorio, en población, 90 millones, donde con muchas minorías religiosas, étnicas, que hacen muy complejo también el que pueda pensarse en una única, digamos, en la emergencia de un único liderazgo que pueda representar a todos, y que este conflicto, más allá de las acciones militares o las reacciones de Irán o las acciones de sus grupos afines como Hezbollah o Hamas, que están generando disrupción en otros países de la región, pues también pueda haber ahí una consecuencia de muchos desplazados, de muchas personas, de muchos iraníes que salgan del territorio iraní y puedan llegar pues a Turquía y a otros países de la región que tampoco quieren ver eso. Claro, entonces no se le ve una salida política fácil, militar pues no se le ve el fin, pero tampoco se le ven claros los objetivos a Estados Unidos ni Israel de cómo y cuándo acaba y para qué. Y por lo menos no los han dado a conocer y no los van a dar a conocer. Claudia Ruiz Massieu, nos cayó, como siempre, el corte, pero muchas gracias. Aquí nos vemos pronto y a ver cómo evoluciona esta situación. Pendiente.